Entonces, ¿qué está pasando aquí exactamente? Bueno, la frontera sur está esencialmente bloqueada. Entonces, eso obligó a los agentes a disparar a uno de los motores del barco, que en realidad es muy pequeño y está bajo el agua. Escuche lo que dijo el subdirector de Operaciones Aeromarinas sobre este incidente y lo que están haciendo en el agua. Exactamente a las 5:30 horas, cuando amaneció sobre las agitadas aguas del Pacífico cerca de la frontera marítima entre Estados Unidos y México, las pantallas de radar dentro de un centro de comando de la Marina se iluminaron. Se detectaron pequeñas embarcaciones que se movían rápidamente y navegaban sin rumbo fijo hacia aguas estadounidenses. No se trataba de barcos pesqueros ni de embarcaciones turísticas. La inteligencia había confirmado que los contrabandistas del cártel, parte de un imperio criminal de $13,000 millones, habían trasladado sus operaciones de la tierra al mar. Con la frontera sur fortificada y los cruces terrestres restringidos, los cárteles se estaban adaptando y lanzando audaces incursiones por agua. Los contrabandistas habían confiado durante mucho tiempo en la velocidad y la sorpresa. En el pasado, podían simplemente conducir camiones a través de zonas fronterizas poco profundas o desembarcar pequeñas embarcaciones en las costas estadounidenses con impunidad. Pero esta vez estaban entrando en un campo de batalla diferente. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos, reforzadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y apoyadas por socios federales, habían convertido la costa en un escudo militarizado. Drones, aviones de patrulla y barcos interceptores estaban listos para contrarrestar cada movimiento. Lo que comenzó como un enfoque oculto rápidamente se convirtió en una confrontación que definiría lo que estaba en juego en la guerra fronteriza de Estados Unidos. Antes de revelar cómo la Marina cerró esta última operación del cártel, asegúrese de suscribirse ahora mismo porque estas misiones en desarrollo pueden cambiar la forma en que ve la lucha por la seguridad de Estados Unidos. Como lo describió un oficial de la Marina, si no te detienes cuando te perseguimos, te obligaremos a detenerte. Esas palabras no eran retóricas. Estaban respaldados por potencia de fuego real. Los contrabandistas habían elegido una ruta de alto riesgo, pero sus oponentes contaban con una vigilancia superior. Durante semanas, los drones de reconocimiento de la Marina habían estado mapeando los movimientos de los barcos, rastreando las líneas de suministro y construyendo perfiles de las tripulaciones. Se había registrado cada llamada de radio interceptada, cada punto de reabastecimiento de combustible y cada desviación de los patrones normales de pesca. Ahora el cuadro de inteligencia estaba completo. No se trataba de criminales aislados. Eran parte de una cadena logística de $1,000 millones que transportaba cocaína, fentanilo y cargamento humano desde los bastiones de los cárteles hasta Estados Unidos. Se estima que el valor en la calle de una sola ejecución exitosa superó los $50 millones. Multiplique eso por cientos de ejecuciones cada año y la escala de ganancias fue asombrosa. Las órdenes de la Marina eran claras. Detener la incursión sin provocar bajas, pero inutilizó los barcos antes de que llegaran a las playas estadounidenses. La Guardia Costera ya había informado de 350 casos distintos en los que hubo que disparar a los motores para detener a los contrabandistas en el mar. En cada ocasión se siguió el protocolo, se emitieron advertencias, se midió la escalada y, finalmente, se disparó con precisión cuando los contrabandistas ignoraron todas las órdenes. No se registró ningún herido, un hecho que los funcionarios de la Marina describieron como notable y esencial para mantener la credibilidad operativa. Pero el enfrentamiento de esta mañana sería diferente. El convoy del cártel tenía escoltas armadas a bordo y la información de inteligencia sugería que podrían resistirse a la captura con fuerza letal. Esto hizo que esto fuera más que una prohibición rutinaria. Los destructores de la Armada ya se encontraban en alta mar. Su sistema de radar escanea cada corredor de aproximación. Los drones de vigilancia orbitaban a gran altura y transmitían imágenes en vivo a los centros de comando. Las tripulaciones de helicópteros estaban preparadas, armadas y listas para una respuesta rápida. Cada segundo importaba. En el mar, la línea entre la persecución y la huida puede desaparecer en unos instantes. Los barcos de los contrabandistas fueron construidos para la velocidad.
Sus motores eran capaces de superar en velocidad a la mayoría de las naves civiles, pero frente a la aviación naval y los medios guiados con precisión, estaban muy superados. Esta no era una persecución que el cártel pudiera ganar. Sin embargo, como señaló un analista de inteligencia, cada vez que un barco de un cártel se dirige a la frontera, Estados Unidos enfrenta algo más que un desafío táctico. Es una prueba de disuasión. Los cárteles están poniendo a prueba las defensas estadounidenses, midiendo hasta dónde pueden llegar antes de que se utilice la fuerza. Si la Marina no actúa con decisión, la señal para los líderes del cártel es clara. Sigan enviando barcos. Pero si la Marina contraataca con fuerza, los cárteles pagarán un precio que sacudirá su imperio. Y así el enfrentamiento se intensificó. Los contrabandistas se negaron a obedecer la orden de detenerse. Los motores rugieron mientras los barcos intentaban abrirse paso entre las líneas de patrulla. Disparos de advertencia al mar cuando fueron ignorados. El comandante de la Armada dio la orden, desactivar los buques ahora. Cuando el primer helicóptero se colocó en posición de disparo, los artilleros se prepararon para disparar balas de precisión diseñadas para destrozar motores sin dañar vidas. El momento había llegado. El choque entre un imperio de cárteles valorado en $13.000 millones y todo el peso del poder naval estadounidense estaba a punto de estallar. La orden de desactivar los motores no fue dada a la ligera. Esa mañana, en aguas del Golfo, 3 barcos del cártel se dirigieron hacia territorio estadounidense. Sus estelas cortan cicatrices blancas en la superficie del océano. Detrás de ellos se arrastraba el peso de un imperio de contrabando de $13.000 millones. Un imperio construido sobre narcóticos, tráfico de personas y la aplicación despiadada de ganancias criminales. Delante de ellos esperaba la fuerza marítima más avanzada de la Tierra. El equipo de helicópteros de la Marina se alineó para el ataque. Cada ronda fue calculada. Se mide cada presión del gatillo. El fuego de precisión alcanzó el primer objetivo. El motor izquierdo del barco líder estalló en humo y se quedó en silencio. Los contrabandistas intentaron compensarlo con el motor que les quedaba, pero la repentina pérdida de potencia condenó su maniobra. El barco perdió velocidad y quedó inmóvil en el agua. El segundo barco giró bruscamente hacia babor, con los motores aullando mientras intentaba liberarse, pero los drones de vigilancia que estaban sobre sus cabezas ya habían fijado su posición. Desde miles de pies de altura, las imágenes infrarrojas capturaron cada movimiento. Un interceptor de la Guardia Costera avanzó con los motores rugiendo, acortando la distancia. Los contrabandistas ignoraron las órdenes de detenerse. Se oyeron más disparos de advertencia desde la proa, que silbaron hacia el mar. Aún así, siguieron adelante. La siguiente ráfaga de fuego de precisión destrozó su sistema de propulsión. El barco giró hacia un lado y se detuvo. Olas rompiendo contra su agujero. Esta es la pregunta que todo estadounidense debe hacerse. ¿Qué haría usted si los cárteles intentaran entrar a la fuerza en su comunidad? Deja tus pensamientos en los comentarios. Pero aunque estas interdicciones demostraron la eficacia de las tácticas estadounidenses, la escala del desafío siguió siendo enorme. El contrabando por mar no fue un accidente. Fue una adaptación deliberada por parte de las organizaciones criminales después de que la frontera terrestre se endureció bajo directivas federales y los cruces del sur fueron sellados. Los cárteles se trasladaron a las rutas marítimas. Los informes de inteligencia confirmaron más de 350 incidentes en los que unidades de la Marina y la Guardia Costera se vieron obligadas a desactivar físicamente los motores de los barcos de contrabandistas. Cada caso siguió el mismo protocolo de escalada. Primero vinieron las órdenes verbales por altavoz, luego los disparos de advertencia al mar. Solo cuando los contrabandistas rechazaron todos los intentos, las fuerzas estadounidenses desplegaron fuego de precisión directamente contra los motores. El hecho notable es que, a pesar de cientos de tiroteos en el mar, ni uno solo reportó heridos entre los contrabandistas o el personal estadounidense, la Marina lo calificó de precisión letal aplicada de manera no letal. Fue una prueba de que el entrenamiento, la disciplina y la tecnología trabajan al unísono. Pero detrás de las victorias tácticas se esconde una preocupación estratégica mayor. Los cárteles no son solo criminales oportunistas.
Son empresas militarizadas. Utilizan comunicaciones cifradas, casas de seguridad blindadas y flotas de barcos de contrabando construidos a medida. Se estima que su industria genera $13.000 millones al año, rivalizando con el PIB de naciones más pequeñas. Cada envío interceptado en el mar representaba no solo pérdida de carga, sino también millones de dólares perdidos en ingresos para el cártel, y eso los desesperaba. Los servicios de inteligencia interceptaron las discusiones de los cárteles y describieron la ofensiva marítima de la Marina como paralizante e insostenible para sus redes. Pero a medida que su tono se volvía más alarmante, sus acciones se volvieron más audaces. Los contrabandistas experimentaron con nuevas rutas, viajes más largos e incluso señuelos. Algunas embarcaciones transportaban migrantes junto con narcóticos, una táctica diseñada para complicar las reglas de intervención estadounidenses. Otros corrieron de noche con los motores silenciados, apostando a que la oscuridad podría cegar la red de vigilancia de Estados Unidos. Estaban equivocados. Los drones equipados con sensores térmicos atraviesan la noche. Los aviones de patrulla P-8 Poseidón escanearon vastas extensiones del océano y sus sistemas detectaron incluso señales de calor tenues. Los guardacostas se adentraron más en las aguas disputadas, en coordinación con los destructores de la Marina. Cada vez que los cárteles cambiaban de táctica, las fuerzas estadounidenses se adaptaban más rápidamente. Pero el juego del gato y el ratón tuvo un coste. El despliegue de destructores, aeronaves y flotas de drones contra barcos de contrabando agotó recursos diseñados para operaciones globales. Los críticos preguntaron si los activos navales debían utilizarse en misiones de aplicación de la ley costera. Los comandantes respondieron que la amenaza del cártel no era un desafío común para la aplicación de la ley. Se trataba de grupos transnacionales fuertemente armados y organizados cuyas ganancias alimentaban la violencia en ambos lados de la frontera. Permitirles actuar sin control no era una opción. Lo que estaba en juego era claro. Cada interdicción no afectó solo a un barco. Se trataba de impedir que un imperio valuado en miles de millones de dólares proyectara su poder hacia las costas estadounidenses. Se trataba de garantizar que las drogas, las armas y los agentes violentos nunca llegaran a las calles de Estados Unidos. Y se trataba de demostrar que, independientemente de cómo se adaptaran los cárteles, el ejército estadounidense y sus socios se adaptarían más rápido. Mientras las embarcaciones averiadas se encontraban a la deriva bajo el control de la Guardia Costera, los comandantes de la Marina evaluaron la operación. Motores destruidos, tripulaciones detenidas y carga incautada. Se había conseguido otra victoria táctica. Pero por cada barco detenido, docenas más se preparaban para zarpar. La batalla en el mar apenas comenzaba y los cárteles estaban decididos a poner a prueba la determinación de Estados Unidos. El muro fronterizo podría levantarse desde las arenas de California hasta el Golfo de Texas. Pero en el mar no hay muros, solo agua abierta. Esa realidad obligó a la Marina y a la Guardia Costera de Estados Unidos a ampliar su presencia marítima. A mediados de 2025, los informes de la Marina confirmaron más de 350 interdicciones registradas de buques del cártel en el mar. Cada uno de ellos requirió costosos despliegues de personal, barcos y aeronaves. La complejidad de esas misiones reveló una verdad más profunda. Los cárteles ya no improvisaban. Estaban llevando a cabo operaciones modeladas según el modelo militar. Las imágenes de vigilancia mostraron a los contrabandistas colocando embarcaciones en las playas mexicanas durante la noche, haciendo volar botes de reconocimiento por delante del cargamento principal y utilizando teléfonos satelitales encriptados para coordinarse. Algunos grupos incluso emplearon equipos de contravigilancia en tierra, buscando barcos de la Guardia Costera y helicópteros de la Marina con binoculares de largo alcance. Estos no eran aficionados. Eran operadores disciplinados respaldados por miles de millones de dólares en ganancias anuales. La magnitud de esas ganancias, $13.000 millones por año, significaba que los cárteles podían reemplazar los barcos perdidos y las tripulaciones arrestadas casi instantáneamente. Lo que no pudieron reemplazar fue el impulso. Cada envío interrumpido, cada buque inutilizado, minando así su capacidad de proyectar potencia.
Y es esa batalla de desgaste la que, según dicen en voz baja los comandantes navales de Estados Unidos, está cambiando el rumbo. Pero el desgaste tiene su precio. Un solo destructor de la Armada desplegado para interceptar a los contrabandistas cuesta casi $2 millones por semana para operar. Las flotas de drones requieren mantenimiento. Los helicópteros queman combustible a un ritmo asombroso. Cada envío interceptado puede impedir que millones de dólares en drogas entren a Estados Unidos, pero el peso financiero de las patrullas constantes pone a prueba los recursos estadounidenses. Los críticos en Washington se han preguntado, ¿es esto sostenible? Los comandantes responden con una palabra, necesario. Porque la alternativa significa que las lanchas rápidas del cártel ingresen sin oposición a aguas estadounidenses. Se refiere a drogas que llegan a los puertos de Florida, a los puertos de California y a las bahías de Texas. Significa ganancias criminales que financian asesinatos, secuestros y corrupción en ambos lados de la frontera. La Armada sostiene que el costo de la inacción supera con creces el costo de las patrullas constantes. El suspenso se construye en otra dimensión, la tecnología. En 2025, la Armada anunció nuevos contratos para sistemas de drones no tripulados XP-4 diseñados para ampliar la vigilancia marítima. A diferencia de los aviones tripulados, los XP-4 pueden permanecer en el aire durante horas a una fracción del costo. Sus alas plegadas permiten su almacenamiento en barcos, pero una vez desplegadas, se deslizan por los cielos, explorando vastas extensiones oceánicas. Estos drones no solo transportan cámaras, sino también repuestos, suministros e incluso equipos de rescate. Su resistencia los convierte en un multiplicador de fuerza, un ojo persistente en el cielo, allí donde antes los contrabandistas contaban con horizontes vacíos. Sin embargo, los cárteles siguen de cerca estos avances. Los informes de inteligencia sugieren que ya están probando tácticas para contrarrestar los drones, bloqueadores de radar, redes de camuflaje e incluso embarcaciones señuelo diseñadas para engañar a los sensores. Es un ciclo creciente. Las fuerzas estadounidenses innovan, los cárteles se adaptan y luego las fuerzas estadounidenses se adaptan más rápido. Esto es lo que debes tener en cuenta, si los cárteles pueden gastar miles de millones de dólares adaptándose como estados nacionales, ¿debería Estados Unidos tratarlos como simples criminales o como algo mucho más grande? Comenta tu respuesta a continuación. Mientras la tecnología avanza, la geografía permanece inflexible. Las fronteras del sur, los ríos, los desiertos y los océanos se extienden por miles de kilómetros. Los líderes de los cárteles entienden que Estados Unidos no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Explotan esa realidad lanzando incursiones simultáneas en múltiples zonas con la esperanza de superar la capacidad de respuesta. Se trata de una estrategia basada en la doctrina militar, diluir las fuerzas enemigas mediante la dispersión. Pero Estados Unidos contraataca con la integración. La Guardia Costera, la Marina, la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional e incluso las fuerzas del orden estatales ahora operan bajo estructuras de mando unificadas. Las salas de operaciones conjuntas fusionan inteligencia en tiempo real cuando un dron detecta una embarcación sospechosa. Las alertas se envían instantáneamente a los barcos, helicópteros y patrulleras. En cuestión de minutos, los interceptores convergen. Lo que antes tomaba horas ahora toma momentos. Aún así, el contexto político complica cada misión. Los funcionarios mexicanos, bajo creciente presión, rechazan públicamente la idea de operaciones militares estadounidenses en su territorio. Esto deja a los cárteles en libertad de lanzar ataques desde territorio protegido siempre y cuando sus bases permanezcan fuera del alcance estadounidense. Los contrabandistas conservan un santuario crítico. La Armada de Estados Unidos puede dominar el mar. Pero la fuente del problema está en el interior, donde las restricciones políticas atan las manos de los militares. Es por eso que los comandantes enfatizan la disuasión. Cada interdicción no consiste únicamente en detener un barco. Se trata de enviar un mensaje a través de la frontera. Un mensaje de que Estados Unidos no permitirá que los imperios criminales, por muy bien fundados que estén, operen sin oposición. La siguiente prueba demostraría hasta dónde estaban dispuestos a llegar ambas partes.
Al amanecer, frente a las costas del sur de California, los destructores de la Marina se movían silenciosamente entre las olas. En sus radares apareció un grupo de pequeños contactos que se movían rápidamente, barcos sospechosos del cártel que navegaban hacia el norte a toda velocidad. En cuestión de minutos, los helicópteros MH-60R Hawk despegaron de las cubiertas, con sus sensores enfocados en las embarcaciones que se encontraban debajo. Los contrabandistas contaban con la velocidad. Sus ligeros agujeros de fibra de vidrio y sus motores de alta potencia podrían superar a la mayoría de las naves civiles. Pero contra los aviones navales equipados con cámaras infrarrojas y sistemas de orientación guiados por láser, no había escapatoria. Los pilotos rastrearon cada movimiento. Las comunicaciones superseguras y la orden resonaron: deshabilitar, no destruir. Se oyeron disparos de advertencia entre las olas. Un barco aminoró la marcha y su tripulación levantó las manos hacia el cielo. Otro giro brusco, negándose a obedecer. Esa decisión selló su destino. El fuego de precisión se dirigió a su motor fuera de borda. Saltaron chispas, salió humo y el barco se detuvo a la deriva. Los interceptores de la Guardia Costera entraron, abordaron la embarcación y pusieron a la tripulación bajo custodia. La persecución terminó en segundos. Para los comandantes estadounidenses, esto no fue simplemente otra interdicción. Fue un mensaje claro e innegable. Las redes de cárteles valoraban la movilidad, pero esta ya no podía salvarlas. La tecnología, el entrenamiento y la coordinación habían convertido el océano abierto en un espacio de batalla controlado. Pero debajo del éxito se escondía un problema más profundo. Los analistas de inteligencia confirman que los cárteles ahora están invirtiendo fuertemente en infraestructura marítima, puertos ocultos, depósitos de combustible y cadenas de suministro que se extienden a través de América Central. Se adaptan rápidamente, reinvirtiendo su imperio de 13.000 millones en nuevas tácticas tan rápido como Estados Unidos puede contrarrestarlos. Los críticos preguntan: ¿qué pasa si los cárteles intensifican aún más sus actividades? ¿Qué pasa si empiezan a equipar sus barcos con armas más pesadas o se alinean con proveedores extranjeros? Para los responsables políticos de Washington, esas preguntas se hacen más fuertes con cada envío interceptado. Algunos legisladores ya están presionando para que se designe a los cárteles como organizaciones terroristas, un cambio que desbloquearía opciones militares más amplias. Otros advirtieron que tales medidas corren el riesgo de inflamar las tensiones diplomáticas con México. Pero en las cubiertas de los destructores de la Marina y de los barcos de la Guardia Costera no hay tiempo para la política. Para los marineros y agentes, la misión sigue siendo brutalmente simple. Detener todo buque, interceptar todo envío, impedir toda incursión. El fracaso no es una opción. Aún así, ninguna operación dura para siempre. Los comandantes reconocen silenciosamente el peligro del agotamiento. Los barcos requieren mantenimiento. Los aviones necesitan revisión. Las tripulaciones rotan. Los líderes de los cárteles también lo saben. Su estrategia puede ser esperar, adaptarse y actuar cuando la atención se desvía. Es por eso que las operaciones estadounidenses ahora enfatizan la persistencia, no solo redadas puntuales, sino una presión sostenida para negarle a los cárteles margen de maniobra. Como resumió un oficial de la Guardia Costera, no luchamos contra pescadores con motores fuera de borda. Luchamos contra organizaciones multimillonarias con alcance global. Si nos detenemos, ganan. Y así continúa la confrontación. El muro fronterizo puede extenderse hasta el mar, pero la verdadera defensa reside en la vigilancia constante. Drones sobrevolando, destructores patrullando el horizonte, interceptores lanzándose a la primera advertencia. Para los cárteles, cada intento fallido representa pérdida de ganancias, pérdida de confianza y un miedo creciente. Para Estados Unidos, cada éxito es un paso hacia el desmantelamiento de un imperio que prospera en el caos. Al final, no se trata solo de drogas o barcos. Se trata de soberanía. Estados Unidos se niega a permitir que imperios criminales extranjeros se abran paso en su territorio. Se trata de disuasión, fuerza y un mensaje inequívoco. La frontera ya no es mar abierto. El imperio de los cárteles creía que el océano era su autopista.
En cambio, se convirtió en su cementerio. ¿Crees que Estados Unidos debería tratar a los cárteles como amenazas terroristas a gran escala? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte. Para más Frontline Breakdowns, donde la lucha por la seguridad de Estados Unidos se cuenta sin filtros.